¿Qué tal, amigos? Te habla Jorge Chávez. Estamos aquí junto con Carlos León en, en un tema bastante, se puede decir, conflictivo y al mismo tiempo alegre, porque tenemos una entrevista que la buscamos mucho, la necesitábamos y queríamos hacer este reconocimiento a, a este doctor, que es el doctor Chernichen, el cual se llama Andrés Chernichen. Es doctor que nunca falló a los que amamos nuestra tierra, y precisamente él está en el departamento médico cirujano, es cirujano, presidente del departamento de medio ambiente, profesor titular del colegio médico, y ha clausurado a muchas empresas y bueno, por su sabiduría, y él siempre con su saber ha cooperado a nuestra tierra, a los chilenos. Según él también hace unos comentarios que me gustaría que lo escuchen de sus propios labios, haciendo presente sobre unas contaminaciones que han acontecido entre Arica, Iquique y Santiago. Escuchemos lo que menciona el doctor Chernichen. Escuchemos lo que dice. Médico cirujano, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile y profesor titular de la Universidad de Chile, Facultad de Medicina. Me dedico a la investigación científica, académica en asuntos de contaminación ambiental y salud, y en el colegio médico a proponer soluciones, a hacer denuncias, etc. El colegio médico nos da las espaldas para poder hacer reclamos y somos escuchados por los organismos oficiales y nos hacen caso bastante. Tenemos legislación que hemos propuesto, hemos logrado clausurar procesos tóxicos, no siempre, a veces. Hacemos publicaciones al respecto y bueno, protegiendo la salud de la población en los aspectos que está influida negativamente por la contaminación ambiental. Doctor, ¿cuál sería uno de los casos que más bullado que tuvo, yo como lo conocí? Sobre el plomo, me acuerdo que estaba usted, fue uno de los primeros que puso una campanita llamando la atención de que eso iba a traer problemas. No sé si se acordará del norte o no. En el norte, claro. Eso fue en dos lugares, en Arica y en Antofagasta. En Arica hay residuos tóxicos importados desde Suecia por Boliden y aquí por la empresa Promel, quien trajo unos residuos que después se supo que fueron pagados para que se los llevaran a Chile, pero el pretexto aquí es que los compraron para extraer metales preciosos, me imagino que oro y plata, de residuos mineros. Pero como no encontraron lo suficiente como para que sea rentable, según la empresa, los dejaron botados casi en plena ciudad de Arica. Y los que vivían cerca empezaron a tener problemas de salud, los médicos comenzaron a sospechar que hay intoxicación y entonces yo fui con el presidente del colegio médico de aquel entonces, Juan Luis Castro, sacamos muestras y encontramos muy altos contenidos de plomo y arsénico. Además había algo de mercurio, había cromo y otros elementos. Entonces eso explicaba los síntomas que habíamos encontrado. Pero además en Arica había otro problema, porque en la estación de ferrocarriles y en el puerto había copios de plomo. Y es plomo boliviano que traían hacia Chile para poder embarcarlos ahí, porque Chile tiene la obligación de concederles espacio de puerto. Pero se traía a granel, se dejaba en el puerto y eso producía también problemas de salud. Y en algún momento yo hablé con alguna autoridad del puerto y dije, pero ¿y por qué no los traen en carros, sellados para poder embarcarlos con carro y todo y eso no tendría ningún problema? Es que eso sale muy caro, nos dijo. ¿Por qué? Porque nosotros aprovechamos los carros y llevamos productos a Bolivia, que exportamos nosotros. ¿Y qué llevan?
trigo. ¿Y cómo lo llevan? Me imagino en sacos herméticos. No, a granel. O sea que además de contaminar a los chilenos con plomo, contaminan a los bolivianos, creándole problemas a los niños que ingieren productos derivados de la harina con plomo proveniente de Chile. Y eso me parece otro delito importante. Por lo tanto, nosotros reclamamos. En algún momento fuimos a medir plomo, ya como Departamento de Medio Ambiente, fuimos en forma separada, medimos más de 120 personas en varios lugares y detectamos plomo en sangre en altos niveles en niños, o sea, medimos en niños y hicimos los reclamos y creo que presionamos, fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión del Plomo justamente, y logramos que empiecen a pensar en una legislación que hubo muchas trampas, tratar de inhibir esto por parte de los gobiernos de turno, pero igual algo se hizo, hay una legislación. Después se trasladó el plomo hacia la Quebrada Encantada, obviamente dejándolo casi a la intemperie también, porque hicieron una muralla de ladrillo tendido, ¿sí? Una pandereta alrededor, pero la gente podía entrar, jugar ahí, entonces de todas maneras era había mejor, contagio. claro, era mal, entonces había unas zonas extensas y en algún momento el gobierno hizo un catastro y sobre niveles de plomo en el suelo, y lo que nosotros habíamos demostrado, porque habíamos también medido en suelo, que realmente había una gradiente y habían dos focos. Se formó una comisión, en esa comisión yo también participé y las autoridades mostraron un estudio en que midieron plomo en distintos niveles. En algún momento una supuesta empresa privada me llamó por teléfono y me dijo: queremos construir una población, queremos investigar acerca del plomo. Yo dije: sí, por supuesto. Y me preguntan: ¿cómo podemos investigar si hay plomo en el suelo, si hay que remediar o no? Yo le dije: muy fácil, tienen que hacer calicatas y sacar primero una muestra en la superficie, después otra a 20 centímetros o a 30 de profundidad y otra a 1 metro. Si encuentran solamente un plomo en la superficie, es muy fácil retirar esa capa del suelo, reemplazarla con suelo limpio y no hay ningún problema. Se puede construir una población. Pero si encuentran a profundidad de 1 metro, que puede haber plomo mucho más profundo, eso es muy oneroso, sacarlo y enterrarlo en alguna parte. Por lo tanto, ese suelo solamente podría ser apto a recintos industriales con una condición: que el dueño del sitio donde va a instalar su proceso industrial tendría que tener la obligación de pavimentarlo. No se puede hacer una población de vivienda, porque un niño en el jardín puede empezar a hacer hoyos y por lo tanto va a llegar a una zona contaminada con plomo y se va a contaminar. Y no se puede prohibir a los dueños de una casa hacer alguna excavación, incluso para jugar, porque puede tener plomo. Esa es la explicación. Y la sorpresa que me encontré, que no sé si hubo una empresa que construyó alguna población o no, me parece que no, pero ¿qué es lo que hizo el gobierno? Tomó calicatas en distintas partes, hizo un cuadriculado así en toda la ciudad y empezó a tomar en todos lugares, creo que eran cerca de 1000 calicatas, en que tomó una muestra en la superficie a 20 centímetros de profundidad y a 1 metro. Y cuando presentaron, llegaron y para medir plomo y arsénico. Entonces, en algún momento hubo una reunión y entonces, en forma orgullosa, el Ceremi o el representante de Arica dijo: nosotros tenemos avanzado un estudio, nosotros medimos en estas calicatas y sabemos, hay un mapa de la ciudad donde hay plomo. Y yo les pregunté: bueno, ¿y esto es lo que ustedes me están en la superficie o a profundidad? ¿Dónde está? Porque puede haber también en la profundidad. Si, por ejemplo, en algún momento, mucho tiempo atrás, a lo mejor alguien botaba minerales o hubo un tranque de lave, uno no sabe. Entonces hay que ver cómo están lugares profundos.
Bueno, dijo, como era muy caro medir todo, mezclamos las muestras. O sea, no sirvió de nada. Y después apareció un mapa de plomo y arsénico. El arsénico estaba mostrado bien, pero el plomo, o uno de los elementos, creo que era el plomo, pero eliminaron una zona, no midieron. Y yo les pregunté por qué falta, es que todavía no lo hemos analizado. Pero después mostraron un plano en que figuraban 2 contaminantes en uno, y en esa región del puerto mostraron uno. O sea, omitieron el plomo, lo escondieron. Entonces, a mí me pareció una falta grave. Yo pedí que eso se rectificara, una salida honorable, decir, bueno, nos equivocamos, ahora van los datos rectificados, pero después de eso no me invitaron más a la comisión. Esas son las anécdotas que pasan. Pero tuvimos una comisión que creó un sistema de atención a los que han tenido consecuencias, por lo tanto hubo bastantes efectos positivos de todo lo que hice. El Estado creo que se obligó a pagar $1.000.000, tenía entendido. Sí, no todos, pero algunos. Bueno, ahí, los niños que estaban contaminados. Claro, bueno, yo no tengo el seguimiento a quién le pagaron y a quién no, porque también he visto varias versiones y no quiero opinar sobre que no sé, pero en todo caso algo positivo se hizo. Peor es no hacer nada, por lo tanto creo que nuestras acciones fueron exitosas parcialmente y protegió la salud bastante. Que faltan cosas, pero lamentablemente cuando erradicaron una población creo que pegado a los cerros, ahí en un lugar, cerca de los industriales, o en los industriales, en esa zona los erradicaron, pero se les olvidó demoler las viviendas. Fueron ocupando. Y fueron ocupando por migrantes que no tenían dónde vivir, fueron a vivir ahí. A lo mejor para un migrante no importa tener alguna enfermedad, con tal que tener dónde vivir, pero después no los podían sacar porque habían amenazas, no sé si habían demandas que los estaban erradicando y no tenían dónde vivir. Los dejaron. Claro, y por lo tanto yo creo que ahí hay varios descuidos que son responsabilidad de las autoridades de turno. Y hubo varias trampas de distintas autoridades de distintos colores políticos. Yo me acuerdo de un alcalde que me había invitado a la inauguración de un consultorio, una clínica del plomo, en el cual y querían que yo fuera a la inauguración. Yo dije, sí, perfecto, voy, me parece muy noble una cosa así. Pero yo pedí entrar a mirar. No puede, porque esto es una gran sorpresa. Usted va a estar muy contento de verlo, pero queremos a todos y a usted también darle una sorpresa. Pero yo al final dije, bueno, si no me la muestran no voy, como a una inauguración que yo no conozco. Claro. Y al final la estaban pintando, una casa muy bonita, pero yo pedí entrar, al final abrieron la puerta y entré. Y había un par de mesones, sillas, creo que 1 o 2 camillas. Yo pedí, ¿dónde están los equipos para medir plomo, arsénico, para medir? No hay. Vamos a mandarlos al hospital para que lo midan y después mandan las personas para acá. ¿Doctor, son empresas particulares o gobierno? No, eso fue un municipio, digamos. Pero déjeme contarme el final de la historia. ¿Ya? Entonces, al final, cuando dijeron, no, es que después, una vez que sepan si tienen plomo, le vamos a hacer el tratamiento aquí. ¿Y qué tratamiento? Bueno, el tratamiento clásico contra el plomo. Entonces, bueno, eso se supone usar un medicamento que elimine los tóxicos de la sangre. Y para eso hay que revisar los electrolitos en la sangre, porque junto con estos medicamentos sale magnesio, fósforo y otros elementos que pueden crear problemas. Por lo tanto, hay que hacerle un seguimiento a los procedimientos. Y es que eso no lo habían pensado todavía. Al final no había ningún equipo de nada. Yo dije, bueno, yo no participo y me mandé a cambiar. Antes de eso logré conversar con los pobladores, o sea, ya se hizo público que yo estaba, y después preguntaron por qué el doctor Chernichen, que lo hemos visto, no está. Y la respuesta del alcalde,
Sí, parece que tuvo una intoxicación alimenticia. ¡Qué frescura más grande, doctor! Bueno, así son las autoridades de los distintos colores políticos. O sea, yo creo que protegiendo su imagen más que la salud de la población. Bueno, así somos nosotros, entonces contra eso estamos. En Antofagasta también fuimos a medir plomo. ¿Ya? Hicimos una campaña en que medimos a la población y medimos plomo en el polvo sedimentado en el techo de los edificios, en los autos estacionados, en las plantas que crecen alrededor del puerto, etc. Y encontramos altas concentraciones de plomo. Como más tarde ha ido apareciendo un polvillo negro en la parte sur de la ciudad, que es como el barrio alto de santiaguino allá en Antofagasta, que es los jardines del sur. Ahí fuimos a medir y había altos niveles de plomo. Y entonces, bueno, ¿de dónde venía el plomo? Porque ya trasladaron lo que había en la estación de ferrocarril, lo llevaron a lejos de la ciudad, no muy lejos, pero y ahí fuimos a ver el lugar, una moderna bodega que resulta tenía puertas, ventanas, pero sin las puertas, las ventanas eran huecos, y o sea, estaba casi a la intemperie, los montones de mineral boliviano, y como no cabía, afuera había grandes montones lo mismo, y obviamente el viento se lo estaba llevando probablemente a la ciudad. Para otro lado. Entonces tomamos muestras alrededor y había una gradiente de plomo hacia ese lugar, y también había obviamente donde encontramos en los techos de los jardines del sur, y encontramos varias cosas, encontramos bonos contaminantes cerca de un regimiento ahí. Eso puede producir atrofia testicular. Y entonces eso lo reclamamos. Eso era probablemente una empresa antigua cuando era parte de Bolivia, de esa época. Pero nadie había hecho estudios de suelos que contaminan a la población. Y resulta que también encontramos alrededor de puerto altas concentraciones de plomo y arsénico. Entonces, y han ido aumentando con el tiempo. Y hace un par de años volvimos a hacer ese estudio y aumentó mucho más las concentraciones en el polvo, de tal manera que en el gobierno dijeron, no, nosotros no sabemos medir, con lo que siempre dicen, no sabemos medir las muestras. Y el ISP fue a medir las muestras y encontró exactamente los mismos valores que nosotros. Entonces empezaron a decir, claro, pero es que no es raro que encontraran en Antofagasta arsénico, porque ustedes saben que en la región de Antofagasta siempre ha habido arsénico. O sea, en realidad omitieron que el arsénico que había en la ciudad de Antofagasta era en el agua, no en el suelo. Y por lo tanto nos asociamos a un grupo de geólogos que estudiaba las rocas de basamento, los elementos que hay y que forman a lo largo de los años el suelo de la ciudad de Antofagasta, un suelo no intervenido, humano, por los humanos. Y nosotros aportamos lo que nosotros encontramos. Y las conclusiones de este trabajo, que fue publicada en una prestigiosa revista internacional de Estados Unidos, que la conclusión que los elementos encontrados en las rocas de basamento de Antofagasta no explican las altas concentraciones que hay en el polvo para arsénico, plomo, zinc, algunos otros elementos y cobre. Incluso había tanto cobre que yo dije por ahí anecdóticamente, esto es una mina mucho más rica que Chuquicamata por la cantidad de plomo, de cobre que hay. Y eso proviene justamente del transporte de concentrado de mineral por la ciudad de Antofagasta, claro, que los camiones todos van desparramando por el camino. El aire. Claro, y eso afecta la salud de la gente. Entonces, bueno, hubo grandes reclamos, hubo una polémica, pero por lo menos está científicamente demostrado que ese transporte de minerales al puerto que aporta mucho todos estos elementos, y además el plomo boliviano que está en Portezuelos es el lugar que lo transportan de ahí al plomo, el que también aporta plomo a la ciudad de Antofagasta, con grave perjuicio para la salud de los habitantes, sobre todo los niños. Doctor, punto aparte del norte, veamos para acá, a Alto Maipo. Tengo entendido que también usted le pidieron que fueran con algunos alumnos, con 5 alumnos me dijeron, que sacó 5 muestras de
del agua que tira el... Porque estaban haciendo excavaciones precisamente ahí en Alto Maipo. Bueno, nosotros sacamos 5 muestras, o sea, eso se llama muestras puntuales, 2 de ellas para estudiar una hipótesis. La hipótesis es que las rocas extraídas del túnel que están fabricando liberan al ambiente, o sea, se disuelve elementos tóxicos. Y eso lo podíamos demostrar en un lugar donde habían detritos de roca, o sea, escombros, piedras, arena gruesa y todo eso proveniente, en lugar donde además filtra agua. Y entonces nosotros medimos ahí y encontramos altas concentraciones de arsénico, plomo y algunos otros elementos. En Alto Maipo, ¿no? En Alto Maipo. Ahora, eso no es agua potable lo que nosotros estudiamos, esto es simplemente queríamos saber si se disuelve o no, porque la hipótesis de trabajo era que si se disuelve, tarde o temprano va a llegar a la fuente de agua potable y va a contaminar el agua que va a Santiago. Las otras 3 muestras las tomamos en un lugar donde era agua potable, por lo tanto cuando la empresa dijo que no tomamos muestras, eso es falso, eran agua potable. Nosotros primero pasamos por el valle del río Yeso y no encontramos un lugar adecuado que podíamos encontrar eso. Después fuimos al valle o al cajón del río Colorado y ahí nosotros nos encontramos con la sorpresa que los habitantes de Maitene les traían agua en camiones aljibe, porque desde hace un tiempo muy corto, semanas, no sé si meses, ellos dijeron semanas, el agua se volvió de un color grisáceo negruzco, intomable, y por lo tanto ellos exigieron y lograron que le trajeran agua en camiones aljibe. Pero de otro lado. De otro lado. Pero el agua que ellos tomaban antes, cuando se hizo intomable, por lo tanto han sido tomados por un tiempo por la población, agua tóxica, provenía del estero Aucayes, que es un estero, un riachuelo bastante acaudaloso, que desemboca en el río Colorado. Tomamos una muestra de ahí y tomamos muestras del agua potable que todavía seguían tomando carabineros. ¿Puede parar esto? Sí, se puede. Entonces Perdón, toma 2, ¿ya? Entonces nosotros medimos en el recinto de carabineros el agua que ellos toman en la cocina. Al principio tenían que preguntar a Santiago autorización que me dejaran entrar, pero dijeron que sí. Y ahí también había elementos tóxicos en el agua potable de ellos que actualmente estaban tomando. Y fuimos a un tercer parte para ver agua potable, que era un pozo que en el Manzano, y esa agua de pozo de Noria era en buenas condiciones, no tenía contaminación. Por lo tanto, hay 2 de los 3 lugares con agua potable que había contaminación, y eso es lo que nosotros dijimos, y que era posible que tarde o temprano, a lo mejor dije yo, a lo mejor en 50 años más, si todo continúa aumentando con el tiempo, llegue a Santiago. La empresa me hizo una demanda primero porque supuestamente yo fui a tomar muestras como particular y no como colegio médico, cosa que no es cierto, porque la presidenta del Regional Santiago me invitó justamente a una conferencia prensa en el Regional Santiago que la di, y entonces el presidente del colegio no había sido informado porque no es la política informarlo a él, y él dijo que no podía hablar porque no sabía lo que estaba de género. Después, la acusación de que yo no sé tomar muestras. Obviamente he tomado muchas muestras, muchas veces las PDI en algunas ocasiones por orden judicial ha tomado muestras en los mismos lugares y encontró aproximadamente lo mismo, según después trascendió en los tribunales cuando había denuncia, y además yo sé perfectamente cómo se toman las muestras. Después, al final digamos, una toxicóloga de un informe bastante raro, porque si había arsénico tenían que haber malformaciones fetales, y ella recorrió el lugar y hay varios caballos silvestres ahí
que aparecen y no vio ninguna con malformaciones, o sea, esperaba encontrar un caballo con 3 patas, o sea, cuando sucede malformación así, primero los animales no salen o mueren antes y segundo, no es la manera de buscar efectos, malformaciones fetales. Entonces, y al final ocurrió un milagro, que se supo que alrededor del tiempo, una semana de diferencia en que yo tomé muestras, Aguas Andinas había tomado muestras, pero en el río Maipo, no hay. Y encontró los mismos elementos y en concentraciones bastante equivalentes a lo que nosotros encontramos en Aucayes, pero esta vez en el río Maipo. Y eso era la línea de base. Ellos tomaron las muestras porque era una línea de base para unas obras que iban a hacer, y siempre para las obras hay que conocer cuál es la línea de base, y por lo tanto lo que nosotros encontramos también estaría, por lo menos en ese momento, estaría afectando al agua potable de Santiago, lo cual es gravísimo. Ahora, no sé en qué quedó, si quedó o no quedó parado, pero yo me sospecho que no quieren seguir adelante, porque ellos le pidieron a la Superintendencia de Medio Ambiente que tomaran muestras, no encontraron nada. Obviamente cuando no quieren demostrar, dicen que no encontraron nada, eso es lo esperable, pero los tomaron con un informe de los lugares GPS que coinciden exactamente para 3 de los lugares que nosotros tomamos, excepto al metro. Y resulta que los GPS, los equipos, están hechos intencionadamente con un error de 5 metros. Eso es para evitar algún atentado, que alguien quiere marcar exactamente un sitio, no llegar al mismo lugar para hacer un atentado, y para eso es el error, lo cual me parece además justificable. Pero que coincida, veamos una muestra en la norte-sur, el error de 5 metros, la posibilidad de coincidir en los 2 puntos en que nosotros medimos es de un 10%, 5 metros para el norte, 5 metros para el sur. En la coordenada este-oeste también es un 10%, que siendo un 10% al anterior, esa muestra la posibilidad de una coincidencia es un 1%. Y como son 3 muestras, la posibilidad de coincidir en los 3 puntos es 1 en 1.000.000. O sea, imposible estadísticamente hablando que hayan ido a los mismos lugares, simplemente los copiaron. Y el cuarto lugar que ellos marcaron se refería a un lugar en el desierto de Atacama. O sea, copiaron más una cifra y por lo tanto eso muestra lo que pasó. Y bueno, hay otras evidencias que no voy a mencionar, pero que muestran que realmente no estuvieron en los lugares donde nosotros tuvimos muestras. Por razones obvias, doctor, está bien que se mida usted, porque usted sabe mucho, y bueno, y su palabra, sea como sea, vale, doctor. Y hay mucha gente que está con usted, sobre todo nosotros, los ecologistas, siempre hemos estado con usted. Sí, gracias. Bueno, nosotros también, la población que sufre también, porque por un lado es ecología, defensa del medio ambiente, pero otro, como médico, tengo que defender la salud de las personas. También. Y ahí, bueno, todo eso produce daño. Y bueno, en el fondo todo lo que ocurre con la geología afecta al ser humano. Incluso un pesticida que echan en un lugar donde no hay gente, pero mata a las abejas. Y si las abejas, que son polinizadoras, desaparecen, las cosechas de fruta van a disminuir a la 10ª parte. ¿Y dicen por lo tanto, siempre hay efectos sobre el ser humano. Y dicen que si desaparecen las abejas, debe ser por los transgénicos, los transgénicos, acuérdense que las plantas transgénicas llegan acá a nuestro país y ya de una manera bastante monjigata. Acuérdense cuando se trató, hubo en la Cámara de Diputados, y bueno, no sé si recordar ahora lo que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados, el PTT, que trae una unión de 11 países, pero vienen cosas escondidas, pillerías
que traen los empresarios para perpetuar y no dejarlos libres de eso. Y bueno, por ahora me decía el diputado Navarro, el senador Navarro me decía de que posiblemente van a tener que pasar por salud, pasar por otras más, porque ya lo tenían como en forma bastante rápida, querían aceptar ese tratado. ¿Y qué ocurrió? Que ahora se está alargando porque están madurando las personas y se están dando cuenta de que quieren meter igual nomás ese tratado. Bueno, ese tratado me parece muy peligroso por cuanto va a ser muy difícil librarse de los transgénicos. ¿Ya? Y el problema de los transgénicos... Estamos santos. Primero, algunos, hay muchos problemas, pero uno de los problemas que hay algunos alimentos con componentes transgénicos que tienen toxinas y que se ha estudiado, por ejemplo, la morfología del tubo digestivo, la ultraestructura que cambia después de ingerir estos alimentos. Segundo, se usan algunos herbicidas, por ejemplo, tóxicos, en altas concentraciones, y el transgénico, el vegetal, no sufre con estos herbicidas, por lo tanto eliminan las malezas pero no lo que cultivan, pero ese compuesto, el plaguicida que va vendido junto con las semillas, produce también daño, y se descubrió además que no solamente se usa para los transgénicos, ahora se descubrió que para cultivar trigo aumenta la producción por otro mecanismo, y por lo tanto la norma chilena permite mayores concentraciones en el trigo de este elemento tóxico. Qué peligroso. Fíjese que Monsanto y Bayer están Estados Unidos y Francia hay una demanda que está en este instante. Hay una demanda con unos doctores reciencitos, esto no hace mucho, y son norteamericanos los que están en los plasticidas, con lo que usted nombró, plaguicida. ¿Y qué ocurrió? Que tienen cáncer, y como tienen cáncer hicieron la demanda, y como ellos hicieron la demanda, pero una burrada de millones que le está cobrando a Bayer y a Monsanto. O sea, bueno, Monsanto y Bayer es lo mismo, ¿eh? Bayer quedó que ahora. ¿Y qué acontece con esto? Que hay miles de personas esperando ¿cómo se llama? Esa demanda, porque lamentablemente gente que está ya, ¿cómo se dice? Cuando está infectada con este tipo de ¿cómo se llama? De estos plaguicidas. Bueno, hay algunas evidencias que pueden producir algunos cánceres y leucemia, que entiendo un linfoma, y bueno, y por lo tanto me parece muy bien que esa demanda se cumpla. Estados Unidos está haciendo, así que son ellos los que están haciendo la demanda a Bayer, y es una demanda, pero hay miles de personas. Pero hay otro riesgo más. Por ejemplo, hay un caso, me informaron, que en Canadá hubo un cultivo de soya normal, no transgénica. Y a cierta distancia hubo un cultivo de soya transgénica y se contaminó. Por el viento. Y debería haber una demanda para que los productores de la soya transgénica pagaran el daño. Y fue al revés. Requisaron el producto y multaron a la empresa que vendía el producto contaminado. Ellos no sabían que se había contaminado, y por lo tanto eso es un peligro que yo en algún momento, no me acuerdo si fue en el Senado o en la Cámara de Diputados, dije que bueno, y puede ocurrir un caso así. ¿Y sabe lo que dijeron? Alguien me dijo, es que no se nos ocurrió. Pero yo me imagino que ahora ya lo sepan, o sea, es una manera de hay que protegerse, o sea, el que trae algo y causa daño es él que tiene que solucionar el problema, y no culpar a los que sufrieron por la contaminación. Claro, lamentablemente no es así. Perdón que le rebate esto, porque estas empresas, recordemos que son son más poderosas que un país, tienen cualquier cantidad de billetes,
Entonces, ellos compran con todo, incluso compran con dinero, cambian criterios, con dinero, cambian criterios, pasan billete por debajo. Estas empresas son multimillonarias. Entonces, ese es el problema. Es ese problema que llegaron ya acá y nuestro país dice que los van a ocupar nada más que para exportar. Pero resulta de que quedan residuos por ahí y los van a los chanchos. Y nosotros comimos chancho. ¿Se da cuenta? No, yo creo que es peligroso y por lo tanto, ¿para qué? Hay países que no aceptan transgénicos. Rusia no acepta transgénicos. Los países europeos tampoco les gustan los transgénicos, o sea que yo creo que por ahí se están dando cuenta de que realmente puede ser peligroso. En nuestro país, ¿por qué no ponemos párale esas cosas? Porque aquí lamentablemente es más importante el beneficio económico inmediato y lo que pasa con la gente les importa menos. Eso es la triste realidad. Vamos a tener que buscar alguna manera, los ciudadanos, para poner un paraguas a ese tipo de gente que lamentablemente mira nada más que lucro y no le importa la contaminación. La prueba está de los suecos, ya usted que recibieron un billete por meter esos promos en el tema que usted habló recién. Sí, pero en ese momento todavía no funcionaba el convenio que prohibía vender, exportar o trasladar residuos tóxicos a otro país. Después sí apareció. Ahora, yo creo que todos esos convenios son positivos porque si alguien los incumple, puede tener sanciones el país. Y yo tengo la impresión que Chile está incumpliendo varios tratados internacionales. Sí. Ayer mismo había una persona que le saqué una cuña y está pidiendo los derechos humanos, y esta persona castigaron a nuestro país y le dice que tienen que cumplir con lo que estaba pidiendo. Él estaba pidiendo una justicia según él, y así someramente, no le digo exactamente para no agrandar la situación, pero estaba hablando la diputada Mellado, la diputada de los mapuches, y estaba presidiendo ella la presidencia, y está en este instante pidiéndole al Estado que tiene que cumplir con lo que ya se ordenó. Así que por ahí está la cosa. Bueno, en Quintero hubo un problema porque se detectó, de acuerdo a una información del Ceremi de Salud, que se encontró metilcloroformo en el aire contaminado. Urgente. Y el metilcloroformo, por convenio, por lo menos desde el año 2015, Chile no puede ni tenerlo, ni usarlo, ni venderlo, ni comprarlo. Por lo tanto, si de alguna parte salió, está incumpliendo. Ahora están diciendo que el especialista que vino a medir no tenía idea, que el equipo tampoco sirve tanto. O sea, disculpas, para mí son disculpas, porque si encuentran algo y lo dan a conocer y después yo mismo le pregunté y me dijo, es que me prohibieron dar información. O sea, algo raro pasa. Lamentablemente, claro, están dando facilidades para que esta gente, si los pillan bien y que salga rapidito por debajo de la alfombra, los meten y chao. Lamentablemente es así. Vamos a tener que buscar una manera de cuidarnos el ciudadano, y para eso está el Ciudadano Chávez. Yo hago un programa en el Canal 8 para la comunidad. Esto es lo que le estoy sacando a usted, esta pequeña cuña, a donde estoy recordando algo que usted habló, llamó la atención, no le creían, y hoy por hoy usted tiene la razón. Bueno, lo último que le puedo contar, que una de mis facetas científicas es demostrar los mecanismos de toxicidad, por ejemplo, del plomo en organismos vivos, en mamíferos y en el ser humano. Y nosotros lo estudiamos con una técnica que nosotros verificamos el mecanismo de acción de una hormona, el estrógeno, los estrógenos, que es la hormona femenina, en el útero, cómo actúa, y que la exposición a plomo altera esa función y explica
varios problemas, por ejemplo la infertilidad causada por plomo. Eso es una de las técnicas. Hemos estudiado el DDT, hemos estudiado el lindano, pero en este sistema biológico que nosotros sabemos cómo medir, tenemos la técnica adecuada. Como algún tóxico bloquea o impide algunas respuestas a la hormona, pero no otras, las disocia. Pero resulta que también nosotros estamos investigando sustancias activas, o sea, obtenidas en extracto de plantas medicinales, que también bloquean o estimulan en forma selectiva alguna respuesta a los estrógenos en el otro, por la misma técnica. Pero la estudiamos con otro propósito. Queremos tener un estrógeno que cumpla el rol de medicamento para una mujer climatérica que disminuyó su propia producción de estrógeno y que produzca y que se le dé algún estrógeno que mantenga, digamos, varias funciones que ha perdido después de la menopausia. O sea, después de los 50 años, 40 años. Entre los 40 y 50. Entonces, que cumpla eso, pero que no produzca algunos efectos que son peligrosos. Y un efecto de los estrógenos en el útero es proliferación celular, que las células empiezan a dividirse. Y nosotros sabemos que eso es un efecto de avanzando la edad, involucra el riesgo de cáncer. Esas mismas células que se dividen más pueden transformarse en células cancerosas. Y por lo tanto queremos tener un estrógeno que produzca todo lo demás, pero que no división o multiplicación de las células. Y la soya, que se sabe que la dieta de los países orientales a base de soya protege contra el cáncer de endometrio y contra el cáncer de mama, justamente porque tendría unos estrógenos que impiden la división de las células. Y nosotros demostramos en nuestro estudio que así es. Pero cuando nosotros incubamos un tumor, o sea, células tumorales de cáncer de mama humano, un tipo especial, que siempre se usa para estos estudios, con el extracto, las células se empezaron a dividir más. O sea, protege para que las células no se dividen, pero si ya había un cáncer o aparece un cáncer, por ejemplo, de mama, ese se va a alargar y va a producir la muerte mucho más rápido porque se dividen más. Entonces nosotros con un proyecto anillo que nos obtuvimos del gobierno de Chile, de CONICET, encontramos varias especies vegetales que tienen compuestos, o sea, fitoestógenos, que no producen eso, que también inhiben el crecimiento de estas células tumorales, y esas las patentamos en Estados Unidos, incluso eso demuestra nuestra seriedad, y la patente esa fue entregada a la Universidad de Chile, con algunas condiciones que nosotros pusimos. ¿Se puede saber? Las condiciones sí, que si hay beneficio económico, que tienen que beneficiar también a los otros autores previos que de nosotros a los estudios científicos, que también son de estudios, entre comillas, científicos, que hicieron los pueblos originarios buscando propiedades medicinales. Obviamente no usaban ni el microscopio ni nada, pero daban una planta a un enfermo o una enferma y veían si servía o no servía. Y así al tanteo, después de cientos de años, descubrieron un listado de plantas. Claro, a veces daban cicuta, por ejemplo, y se le moría el paciente. O sea, así iban descubriendo esto es venenoso, esto no sirve, esto no produce ningún efecto, pero otras sirven para, en nuestro caso, para algunas propiedades ginecológicas, que nosotros, es muy simple, para los síntomas. Y por lo tanto, basado en ese conocimiento, nosotros ubicamos las plantas, las investigamos y encontramos 3 géneros. No queríamos dar los nombres todavía, porque hay que primero tener estudios clínicos antes que la gente los empiece a tomar, porque si toma demasiado puede ser malo. Y también patentarla. No, si están patentadas. Ya están patentadas. Están patentadas. Qué bueno. Y por lo tanto ya no pueden hacer uso económico de eso. Ya. Pero la idea mía es que para Chile no se cobran los patentes, o sea, que sea de bajo costo. Ya. Ahora, a otros países que a nosotros nos cobran patentes, yo también se les cobraría mucho. Ojo por ojo. Claro, pero
Pero el problema es que no se puede dar a conocer mientras no se terminen los estudios clínicos y eso es muy caro y difícil hacerlo. Pero una de esas plantas, que tiene varias especies, que sí la dimos a conocer, porque descubrimos hace poco que son plantas en posible extinción, muy raras, y que estaban destruyendo sitios donde crecían plantas, cortándolas en la Cuesta Dormida, que además es un sitio protegido por las Naciones Unidas, y habían destruyendo esas plantas teniendo la prohibición de afectar esas plantas. Entonces yo llamé a un abogado que nos asesora del Colegio Médico, él comunicó al Senado y al día siguiente me llegó la invitación al Senado para presentar este caso en el Senado. Lo di a conocer. Córtala. Y resulta que, bueno, en el Senado yo mencioné esto, le pareció grave a la gente, pero eso salió en televisión en Telesur, que sale para el extranjero, pero también en Chile creo que habría salido algo. Pero nosotros también vamos a salir para el extranjero. Ya, no, bueno, pero ¿qué pasó con eso? Que en Chile solamente salió en el de Clínica un artículo. En la prensa todo calladito, nadie, por algún motivo que uno puede sospechar, pero no decirlo. Desinformación son esos. Bueno, pero en el extranjero aparentemente sí salió en varios lugares y a mí me llegó pocos días después una invitación para un congreso de oncología y después otro en París y después otro congreso de endocrinología que lo van a hacer en un lugar asiático, en que yo di una conferencia y allá en Asia 2 conferencias sobre este tema y le gustaría que le presente el caso de la planta esta. Y por supuesto, yo no solamente voy a mostrar en un congreso científico, voy a explicar cuáles son los mecanismos, que es lo que encontramos, todo, pero además tengo que decir que aquí lo están destruyendo estas plantas, por lo tanto, quiero que se señale con el dedo a los culpables si desaparece el medicamento del mundo, porque están destruyendo el lugar de una planta en riesgo de extinción. Qué cruel, ¿eh? ¿Y no le han hecho caso, doctor, en cuanto a...? Sancionaron, entiendo, la empresa por incumplimiento, pero las empresas pagan eso y ganan mucho después, por lo tanto no les importa tanto. Pagar el... Claro, entonces... Pero bueno, uno hace lo que puede, pero yo creo que por lo menos crear conciencia, porque también en la zona minera de Chile Chico hay otra especie parecida y en Arica también en una zona que hay minería también. O sea, justamente esas plantas se dan en lugares donde hay minerales y hay empresas que no les preocupa la destrucción del medio. Por lo tanto, es posible que estas tres especies desaparezcan si no se toman medidas drásticas prohibiendo actividades mineras en el lugar donde crecen. Qué bueno, doctor. Gente como usted, doctor, es poca gente la que se ha preocupado de nuestra flora, que es nuestra autóctona, solamente de nuestro país. Me hablaba una persona que encontré en la Cámara de Diputados, me hablaban que Australia tenía una planta nuestra, que era nuestra de nosotros, y ellos las tenían como que era de ellos, autóctona. Y se dio cuenta él, pues no sé en qué quedó eso, pero sinceramente vienen gente extranjero, me decían, otro caso me decía que en Isla de Pascua sacaron una planta que les sirve a ellos, es planta autóctona de allá, y el turista le sacó una papa o que es un cachito y la patentó ella. Sí, lo que pasa es que las plantas no se pueden patentar. Un extracto sí, lo que se prepara, las plantas. Bueno, las empresas quieren patentar todo, pero las plantas no pueden patentarse y si las plantas ya tenían un uso conocido para algo, o si está publicado en la parte, o sea, es ilegal patentar algo hay que patentar algo que sea la primera descripción de lo que se patenta. Justo usted acaba de decir de que los pueblos originarios utilizan todo esto de las plantas y ellos serían nuestra lo que ellos tienen. Lamentablemente ellos han perdido mucho terreno con no tener títulos
Me refiero, pero igual, la otra vez hablé con una persona, un pueblo de pueblo originario, y me decía, fuimos a España y pedimos cuando el reino español estaba metido acá, y mostramos que este terreno es nuestro. Y ahí demostraban que ahí tenemos un papel bien claro, dijo, cuál era el terreno nuestro. Y bueno, yo no quiero opinar sobre mucho, pero lamentablemente hay países que colonizan y esclavizan a otros países u a otros pueblos, y lo cual se ve no solamente aquí, se ve en otros países. En este momento vea lo que está todo el intento que hubo en Estados Unidos en Siria. Por lo menos creo que se libraron los de Siria, pero ¿y qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Afganistán? Lo destruyeron. ¿Qué pasó en Libia, un país próspero, bonito, agradable? ¿Y qué pasó después? Lo invadieron, lo destruyeron y ahora son como tribus luchando uno contra otro. Exacto. Entonces hay mucha injusticia en el mundo, pero ahora los pueblos originarios no es que sean todos los pueblos, llamémoslo entre comillas, más primitivos, como no había ciencia, se basaban en conocimientos así más naturales, tales como por ejemplo esta es un tecito de estas hojas, alivia tal cosa. Claro. Y eso no solo aquí, en los países más desarrollados que nosotros, por ejemplo en Europa Occidental, Alemania, Francia, en Rusia, en China, ahí se conserva se conserva ese conocimiento. Aquí no, porque hay mucha presión para los médicos que esto es hierbatería y que no lo usen, se desprestigian. Pero resulta que allá existen farmacopeas, libros con tratados de esta planta, tiene tales propiedades, cómo se puede usar, cuáles son los riesgos. Y por supuesto, cuando en algunas enfermedades es mejor usar un medicamento químico que puede ser el mismo extraído de la planta pero cuantificado, porque hay que dar una dosis exacta. En un tecito uno no sabe cuánto, porque resulta que si la hoja la sacaron en la mañana o en la tarde, la composición cambia, la concentración. Pero ese conocimiento es válido y en otros países se conserva. Aquí lamentablemente no. Esto sería bueno que nos viera un diputado o un senador en cuanto a que resguarde nuestra flora, fauna. Tenemos que resguardarla. Perú resguardó todo su terreno. Todo. Me hablaba un peruano, ya tienen la resguarda y ya no hay manera de... Y eso que ellos están un poquito más atrasados que nosotros. O nosotros los creímos los más avanzados. Y yo creo que en muchos países, no quiero hacer comparaciones, pero en Chile hay mucho egoísmo de los que saben. Bueno, hay muchos, no todos, pero muchos. Y por lo tanto, yo quiero apropiarme de eso, lo quiero vender, después mandan las especies para que le hagan algunos análisis a Alemania, yo conozco algunos casos, y ahí, bueno, estudian y se encuentran algo, no informan, pero lo patentan. Por lo tanto, yo creo que eso es delicado. Sí. ¿Cuántos medicamentos que nosotros encontramos en la farmacia tienen principios activos que encontraron en las plantas? Y a lo mejor modificaron un poco la molécula para que no sea la misma, pero es parecida, la patentan. Exacto, eso me lo escribió una persona, me dijo, justo lo que acaba de decir usted, doctor, en cuanto a que se meten precisamente en la planta nuestra y la degeneran de alguna manera, buscan la habilidad y la patentan como que ellos la descubrieron. Y era el producto nuestro. Qué pena. Bueno, lo que patentan no es la planta, es el compuesto que hacen, claro. O el extracto. Bueno, eso es la lucha del bien contra el mal, yo lo veo así. ¿Ya? El egoísmo contra la solidaridad, pero eso se ha dado desde las antiguas civilizaciones, esta lucha no es nueva. Y entonces hay algunos que queremos solidarizar y trabajar por la gente, ahora se llama pueblo, antes se llamaba de otra manera, no importa el nombre. La chusma. Sí. No, y por lo tanto eso es, digamos... Doctor, sobre esto mismo, usted está hablando de tenemos a los romanos. Los romanos en el año del cohete se cayó el Roma precisamente por lo que plomo. se da cuenta, y en el siglo que estamos, en el siglo 2019, ya pasamos al siglo XXI y bueno, ¿qué pasa? Y seguimos con el plomo.
Bueno, se cayeron por el plomo, pero no sabían que era el plomo. Pero acá en Chile Las vasijas de plomo ¿ya? eran convenientes para guardar el vino porque lo endulzaban. ¿Y por qué? Porque el vino siempre tiene un poco de vinagre, se avinagra un poquito. Es proceso químico, eso no puede ¿ya? ser de otra manera. Por lo tanto, el vinagre es ácido acético. Con plomo forma acetato de plomo, que es soluble en agua, en vino, en lo que sea. Y tiene gusto dulce, por lo tanto endulzaba el vino. Y por lo tanto me imagino que en esa época los vinos no eran de buena calidad, eran más avinagrados, más ácidos. Por lo tanto endulzados tenían mejor sabor. Y por eso vendían, utilizaban las clases gobernantes vino endulzado en vasija de plomo, que eran muy caras, era igual que oro en esa época, y por lo tanto solo la clase gobernante podía usar eso, porque era el valor es muy alto. Y la clase gobernante tuvo una epidemia de infertilidad, no podían tener hijos por efecto del plomo. Y entonces el historiador Gilfillan, en los años 60 creo por ahí, ¿ya? Publicó un trabajo en el cual demuestra la evidencia que justamente es el plomo el que provocó no solamente la epidemia de infertilidad, pero además provocó una deficiencia intelectual, conductas aberrantes, o enfermedades mentales. Nerón, que quemó la capital del imperio, o sea, no era normal psiquiátricamente ella. Todas las bacanalias que hacían podrían tener relación con eso. Incluso en alguna parte vi un escrito que decía que en esa época los romanos empezaron a usar plantas que hacían dormir para poder conciliar el sueño, y la única planta con propiedades narcóticas que crecía en esa zona era la amapola, papavero somnífero, que tiene un opiáceo. Y los opiáceos facilitan la adicción a drogas de abuso, producen, el plomo facilita la adicción a drogas de abuso, producen conductas agresivas y pueden provocar distintas enfermedades mentales. O sea, tenemos la explicación que se sabe ahora. Yo, en uno de mis estudios, yo propuse en una publicación hecha en una revista británica, científica británica, que yo propongo como hipótesis de trabajo, en base a evidencias bioquímicas, que la exposición prenatal a plomo facilita la adicción a drogas de abuso, opiáceas y estimulantes. Y resulta que unos investigadores que trabajaban justamente los receptores parecidos, al año siguiente de mi publicación, publicaron una evidencia en animales de experimentación que ocurre porque tomaron ratas preñadas, las expusieron de plomo y a los controles no, nacieron las crías, llegaron a la edad adulta, no había plomo en ellas, y le empezaron a dar drogas opiáceas a ambos. Y después de un tiempo las suspendió, y las ratas expuestas prenatalmente a plomo tuvieron síndrome de privación, se volvieron muy agresivas, y las controles no. Y después se ha demostrado que las ratas se hacen adictas a cocaína también con más facilidad si están expuestas a plomo. O sea, mi hipótesis que yo propuse en base a hechos indirectos fue corroborada por otros autores en trabajos ya científicos. Lo ratificaron. Así. Doctor, me ha dado usted una charla muy grata y sinceramente para mí esto, Dios quiera que lo sepamos, porque yo pretendo colocarlo en mi programa. Voy a ver si puedo tirarla toda de inmediato o poquitito de a poquitito, pero a mí lo que me ha interesado es precisamente lo que usted acaba, casi lo último que dice, de que ha comprobado que posiblemente lleguemos a un tema que el hombre no va a poder seguir con lo que usted está estudiando. Me refiero lo que ha sacado. Doctor, es una hipótesis lo que está haciendo, ¿no? ¿Usted?
Bueno, esa hipótesis ya está demostrada en animales de experimentación, Ya, la de la adicción a la droga de uso. Por lo tanto, yo creo que en seres humanos es un poco difícil porque habría que probar en todos los adictos y en los adictos ver cuánto plomo hay en sus huesos y eso cuesta mucho, digamos. claro. Pero hay otra hipótesis que no es mía, pero es equivalente. La exposición a plomo facilita conductas delictivas. Ya, ya. Eso lo hizo un psiquiatra norteamericano, Needleman, que empezó a medir plomo en el hueso tibia, que es en la pierna debajo de la rodilla, uno de los dos huesos es tibia, que se osifica alrededor del nacimiento. Y cuando se osifica, almacena el plomo ahí, queda. Después ya no entra ni sale. Por lo tanto, en un adolescente, por rayos X se puede ver cuánto plomo hay porque es radio opaco y entonces se puede ver si tiene tanto plomo es porque entró durante su antes de nacimiento o a lo mejor al nacer, poco tiempo después, muy poco tiempo después. Y entonces relacionó cantidad de plomo en la tibia con conductas antisociales y delictivas basado en archivos de la policía local en Estados Unidos. Y hay una relación. Los que tenían poco plomo tenían muy pocas conductas antisociales. ¿Cuál, por ejemplo? Quebrarlo con una piedra o un farol y lo hayan pillado. Conducta antisocial. O quebrar vidrios de ventanas de alguna. Entonces, o delitos menores, ya eran estudiantes de college, y esos tenían más plomo, y los que tenían poco plomo no los tenían mucho menos. Entonces, en base a eso, que ya era una demostración, empezaron a ver cómo se mide en toda la población. Pero imposible medir, hacer radiografía a todos en un país. Pero tomaron niños en algunos colegios y midieron, correlacionaron plomo, esos estudios estaban por años, siempre se hace, comparando con importación de plomo, y vieron importación de plomo por país, tonelada de plomo importada por país, se correlaciona exactamente con nivel de plomo en sangre de los niños chicos. Y cuando sacan el plomo empieza a bajar. Y por lo tanto, en base a ese dato, comenzaron a correlacionar importación de plomo por países, por los distintos países, con delincuencia, distintos tipos de delitos en los mismos países. Y resulta que los delitos se correlacionan, pero 18 años después. A posteriori. Claro, porque cuando un recién nacido no puede ser un delito. Los asesinatos, las violaciones se correlacionan perfecto. 18 años. En países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. Y resulta que países con pocos asesinatos como Finlandia, o con muchos asesinatos como Finlandia, como Estados Unidos, pero igual aumenta como al triple los asesinatos con la subida del plomo. En Finlandia hay poco, pero ese poco se multiplica por 3 y se correlacionan bastante bien. Y cuando van eliminando el plomo de la benzina, importan menos, también van bajando con 18 años. Y eso muestra que no es un efecto ni de la severidad de las penas, ni de los cambios de la cultura de los distintos pueblos, sino que es solamente biológico. O sea, es un efecto biológico. Hay otras causas, muchas, claro, pero sobre esas causas, un factor multiplicador es el plomo. Doctor, punto aparte, en Italia, esto es para, ya que estamos conversando, es lo suyo, pero lo suyo es para mí es una cátedra, doctor. Y yo, para serle sincero, escuché que en Italia, porque tomaban pastillas anticonceptivas, no nacieron hombres en Italia. Hubo sobre todo para el sur de Italia, no nacieron hijos, hombres. No, sobre eso no puedo opinar porque no tengo conocimiento del Pero trabajo. yo estaba pensando eso que pudo... No quisiera opinar sobre un trabajo que no conozco, porque hay muchas controversias y porque hay otro trabajo que muestra que no pasa nada. Ahora, hay distintos compuestos que pudieran tener algún efecto, pero los contraceptivos
corriente habitual eso no pasa. Porque en la mayoría de los países la mayoría de la gente toma contraceptivos. Y si fuera eso cierto, tendríamos puras mujeres viviendo. Va a llegar un momento que no, se extinguir el hombre. No, pero no tenemos la misma proporción. Ya. O sea, no hay diferencia. Lo que sí se sabe es que hay una feminización del sexo masculino, pero eso es producido por otros compuestos, por dioxinas, por furanos, que contaminan la producción de celulosa, produce dioxina, el uso de combustibles como el petcoke, etcétera, y eso puede producir una feminización que se ha demostrado tanto en animales de experimentación como en el ser humano, que es tanto morfológica como conductual. Doctor, inmensamente agradecido por esto. Reitero, para mí es una cátedra esto. Para mí es una cátedra. Le agradezco esta pequeña cuña que me dio, y no es pequeña, digo, no sé cómo, pero para mí estoy enormemente agradecido. Doctor, nuevamente digámosle su cargo que está haciendo acá y quién es usted. Bueno, ¿quién es usted? Primero soy una persona con la intención de hacer un aporte para el medio ambiente y sobre todo para la salud de la gente, cuidándolo de toxinas que están en el ambiente. Soy médico, profesor titular en la Facultad de Medicina y soy presidente del Departamento de Medio Ambiente Nacional del Colegio Médico. Muy gentil, doctor, y muy agradecido por lo que me ha dado por esta. Y yo creo que... Bueno, tú puedes ver que por sí solo, esta eminencia que tenemos, la dicha de conocerlo, doctor Chernyshyn, realmente se pasó con la ayuda que ha tenido para nuestra fauna, o sea, flora más que nada, y la ayuda de la guerra de contaminaciones que algunas empresas, incluso clausuró a varias empresas, y realmente partes de gobiernos pasados. Bueno, era eso, y quedo enormemente contento porque estamos perpetuando al doctor Chernyshyn en nuestro canal 8. Lo estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora, y bueno, espero que... Quería darte alguna noticia que llegó recién y que tienen... hay una misa en la Plaza Constitución a las 18 horas. Todos los extranjeros van a hacer un acto solemne en la Plaza Constitución. Y te aviso en este instante a las 18 horas, 18:30 creo que. Y bueno, todo sería lindo. Recordemos que los chilenos también fuimos emigrantes, y precisamente esta, no sé si es misa o es un acto que van a hacerlo ahí en la Plaza de la Constitución a las 18:30. Eso tenía. Carlito, me estaría yendo. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Chao.